Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, buenas noches, espero que se esté viendo, Dios los bendiga, bienvenidos a quienes estén conectados en esta noche. Vamos a compartir en la presencia del Señor en esta noche un tiempo de oración y de reflexión. Vamos a reflexionar un poco sobre Cristo y su obra en nosotros, por estar nosotros juntamente con Él o unidos con Cristo, estar en Cristo. Eso nos da a nosotros la bendición de poder ser cristianos. Entonces vamos a empezar, espero que una vez más esté escuchando, vamos a empezar orando en esta noche y poniendo en las manos del Señor este tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir este tiempo juntos en la bendición de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Gracias, oh Dios, por darnos la preciosa bendición de poder estar junto contigo, Señor, en Cristo. Que Cristo esté en nosotros y nosotros en Él. Gracias por permitirnos hoy venir a ti, adorarte, glorificarte, enaltecerte. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Pedimos, oh Santo Señor, que hoy nos dirijas en oración en este tiempo especial, que tú nos ministres, que tú nos bendigas con tu presencia, con tu amor, que podamos tener un tiempo especial en ti, en el cual tú nos satisfagas con tu gracia en Cristo. Sabemos, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Y de hecho el tema que tenemos hoy de la unión con Cristo es un tema primordial para fortalecernos, porque nuestras fuerzas no son las que nos van a dar la victoria en cada área de nuestra vida, sino el poder tuyo por medio de la fe en Cristo. Fortalécenos, glorifícate en nosotros, Señor. Bendícenos, llénanos de tu gracia y de tu amor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos a nuestras vidas, llenándonos de tu paz, llenándonos de tu gracia, llenándonos de tu gloria, llenándonos de tu poder, llenándonos de tu santidad, llenándonos de tu amor, oh mi Rey. Ese amor precioso que en Cristo Jesús tenemos por ser tus hijos, ese amor precioso dado a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Tal vez muchos no pueden en este momento doblar rodillas por sus dolencias físicas, pero sí podemos doblar nuestro corazón. Tal vez muchos, Señor, están afectados de salud, pero pueden elevar su espíritu delante de ti, Señor. Y precisamente hoy ponemos en tus manos de una vez las peticiones especiales que tenemos de salud esta semana, que hemos estado orando por hermanos específicos de la iglesia. Pedimos por la salud de la mamá y de la abuela de David, de la familia de David, que tienen varias personas que han estado con padecimientos, y tú conoces cuáles, Señor, que tú pongas tu mano sobre la familia de David Montenegro, sobre la vida de su pequeña bebé, Ana Belén, para que termine de restablecerla de salud en el aspecto respiratorio. También sobre la vida del mismo David, Señor, que había estado afectado de salud. También te pedimos que obres en la vida de Natalia y la fortalezcas, Señor, en medio de la situación y cada una de las dificultades que se presentan normales de la maternidad, pero que tú seas dirigiéndolos. Pedimos por tu obra en la salud también de Carmen, la sobrina de Odalis, Carmen Martínez, para que tú, Señor, también seas glorificándote en ella, Señor y Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Redentor. Obra, Señor, también sanidad sobre la vida del hermano de Diana, nuestra hermana de la iglesia, que también ha pedido sobre él y sobre su familia completa sanidad en este proceso que está pasando. Sobre todos los hermanos de la tercera edad, ponemos en tus manos la vida de Rosita,
Carmenza, Alfonso, también la vida del hermano Carlos y la hermana Edilia, que ella ha estado estos días también con ciertas cuestiones de salud. Por amor de tu nombre, Señor, trae sobre ellos sanidad. Obviamente también oramos por Margarita, que está mucho más saludable, pero también te pedimos la guardes y la bendigas. Y en general por todos los que hemos estado con dificultades de salud. Mi Rey, pon tu mano de misericordia, extiende tu bálsamo precioso, Señor, y sánanos, oh mi Rey, guárdanos de todo mal. Señor, que el temor no sea lo que administre nuestro corazón, ni sea lo que rija nuestra alma, sino que sea el cuidado, prudencia, pero sobre todo el amor tuyo, Señor, y la seguridad de que tú estás cuidándonos. Gracias, oh mi Rey, por cada hermano que se conecte y cada petición que ponga, si la ponen en el chat o si desde su casa la están elevando en tu presencia. Señor, por todas estas personas te pedimos, trae tu sanidad, trae tu preciosa presencia, Señor, trayendo sanidad. Precioso eres tú, mi Rey, precioso eres tú, Señor. Damos gloria a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te bendecimos, damos la alabanza y el honor a ti, mi Rey. Aleluya. Amén. Vamos a tener un momento de compartir la palabra del Señor y vamos a compartirla con un tema especial, que es más una reflexión en esta noche, más que una predicación, es una pequeña reflexión. Hemos tratado, el año pasado terminamos hablando del plan de salvación, basándonos en los temas que traen los capítulos de este libro de Ian Murray, el plan de salvación. Pero nos basamos en la segunda parte, en la aplicación de la salvación, que es el aspecto práctico. Pero hay algo que envuelve tanto la práctica como el aspecto doctrinal de la salvación, el aspecto de ya no de la aplicación a nosotros ahora, sino desde antes de que nosotros viviéramos. Y en esas dos áreas, las que vimos de la aplicación en nosotros, como lo que es antes de nosotros, en el plan de salvación, se involucra un tema muy importante que es la unión con Cristo. Entonces la unión con Cristo involucra tanto la aplicación a nuestra vida como la planeación desde la eternidad de la obra del Señor sobre nosotros. Entonces yo le voy a invitar a que usted mire conmigo Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 nos dice, voy a abrirla acá. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que sí tiene una exposición profunda del evangelio, pero que también fue escrita con una necesidad también generalizada, aunque él no había ido a Roma, y era aclarar el evangelio, que era tanto para judíos como gentiles, y evitar la división entre estos dos tipos de gente que conformaban la iglesia. Y en Romanos capítulos, los capítulos iniciales, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, establece el pecado tanto para judíos como para gentiles, y que todos somos pecadores. Según Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno. Luego habla de la justificación por medio de la fe, poniendo como ejemplo primero a Abraham, que creyó en Dios, que así nosotros debemos creer que la justicia de Cristo se nos es imputada, así como en Adán se nos imputó el pecado de Adán. Y en el capítulo 6 viene un aspecto más práctico. Los capítulos 6, 7 y 8 son bastante prácticos, y obviamente como estamos acentuando la aplicación práctica de la salvación, vamos a tocar el tema más hacia la práctica de la unión con Cristo. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues al ver toda esta teoría de que somos justificados en Cristo, todo este aspecto doctrinal, alguien puede decir, pues bueno, sigo pecando para que Dios más me perdone. Y dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y note la expresión en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Esa es una expresión que se repite mucho en la escritura de Pablo. Dice que fuimos bautizados en Cristo. ¿Cómo así que fuimos bautizados en Cristo? Fuimos bautizados en agua, porque en agua fue que se nos sumergió. Pero entonces la expresión bautismo no solamente significaría literalmente sumergirse, que es la traducción real, baptizo o bautizo, sería una transliteración del griego, del término griego, sino que el significado real sería sumergir, como cuando alguien sumergía las manos para lavárselas en una ponchera, en una taza de agua. Entonces las personas éramos sumergidas o bautizadas en agua, y somos bautizadas en agua, pero eso tiene un simbolismo. Entonces bautismo ya a lo que apunta es a que somos sumergidos en Cristo. Entonces no solamente significaría sumergirse, sino entrar en unión con Cristo. Entonces el bautismo simboliza eso. Ojo, no lo hace, porque si se hace simplemente con un bautismo en agua y no es el simbolismo, la representación de la unión con Cristo, sino que realmente la persona se une cuando se mete dentro del agua con Cristo, entonces diríamos que no habría que predicar el evangelio, sino solo meterlos entre el agua, decir ciertas palabras y que las personas repitieran ciertas palabras y ya. Eso no creemos ni los bautistas ni la mayoría de iglesias de sana doctrina, o las iglesias de sana doctrina. Lo que creemos es que esto es una obra, el bautismo, que representa la unión con Cristo. Es por eso que aunque somos trinitarios, no nos importa que nos digan que somos bautizados en Cristo, que digan usted es bautizado en el nombre de Jesús. Podemos decir sí, porque el nombre significa que existe y Jesús significa que Jesús existió, que fue real, el Hijo de Dios hecho hombre, se encarnó el Verbo eterno, vivió perfectamente, murió en mi lugar, resucitó para darme vida eterna, me identifico con Él por mi fe y por arrepentirme de pecados, que por la gracia del Señor me ha dado la capacidad del Espíritu Santo, estoy unido con Él. Entonces me identifico con Él, soy bautizado en Él, soy sumergido en Él, soy unido con Él. Esa sería la representación práctica, el bautismo. Pero como vimos en la aplicación de la salvación, comienza con el llamado. Entonces una persona puede ser llamada a Dios, puede ser llamada al arrepentimiento de pecados y a la fe en Cristo. De hecho es llamada por medio de escuchar el evangelio, pero puede ser llamada mucho antes de haberse bautizado y puede que se haya convertido, y obviamente es que se ha convertido antes de su bautismo. Entonces, de esa manera entendemos que el bautismo representa la obra espiritual hecha en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Pero también entendemos que esto viene desde antes, porque hay textos bíblicos que hablan de que, como Efesios capítulo 1, de que fuimos predestinados para ser salvados y santificados en Cristo. No lo voy a buscar ahorita. Y eso es antes de que nosotros naciéramos. Pero también dice que nosotros morimos en Cristo. Y como si Cristo murió hace mucho tiempo, ¿cómo morimos cuando Él murió? Pues antes de que naciéramos, antes de que se aplicara la salvación a nosotros, ya se estaba efectuando por la planificación, predestinación del Padre, Dios Padre, por la encarnación, la vida perfecta y la muerte de Dios Hijo como hombre, Jesucristo, y su resurrección, y luego se aplicaría a nosotros. Entonces hay una eternidad en esta unión mística que viene desde el principio. Aunque no habíamos nacido, Dios había determinado unirse, o que nos uniéramos a Cristo para ser salvos en Él, y que no tendrá fin, porque cuando Cristo regrese seremos como Él y estaremos eternamente con Él. Entonces es así como nosotros podremos vivir en la eternidad, porque estamos en Cristo. Ahora hay otro término como es con Cristo. Mire conmigo por favor los siguientes versículos. Porque somos sepultados, Romanos 6:4, juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, fíjese, todo en pasado, como si cuando él murió nosotros muriéramos, estaba ejecutando la salvación, la unión con nosotros, sin que todavía lo hubiera aplicado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, con Cristo. Entonces es una unión, estar en Cristo es estar unido con Cristo. Regálenme un segundito por acá. No pierdan, por favor, el hilo de lo que vamos tocando aquí. Bueno, muy bien, entonces viendo el tema de la muerte con Cristo y de la resurrección con Cristo, o de estar en Cristo, también tenemos otros textos, hay muchos que se nos hablan de en Cristo. Y podemos ver, por ejemplo, que en el mismo Romanos capítulo 8, versículo 17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Gálatas se nos dice que con Cristo estoy, Gálatas 2:20, el creyente, Pablo, pero nosotros también como Pablo por Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que estamos, como dice también el Efesios capítulo 2, versículo 5, se nos dio vida juntamente con Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 se nos dice que si habéis muerto con Cristo. En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo. En el 2:20, muerto con Cristo. En el 3:1, resucitado con Cristo. En el 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es muy importante que tengamos las bendiciones de estar en el Señor, unidos. Una de las grandes dificultades para poder hacer que las personas caminen o que caminemos conforme la voluntad de Dios y nos parezcamos más a Cristo, es que no están unidas a Cristo o no entienden su unión con Cristo, no entienden que no simplemente adquirieron una religión o adquirieron un conocimiento espiritual o bíblico o consiguieron una forma de culto, o que se cambiaron de iglesia, o que cambiaron de costumbres, o que tienen un nuevo estilo de vida, aunque todo eso puede ser que tenga repercusiones en el cristianismo, sino que están unidos con el mismo Jesús. Esa es la realidad. La realidad es que con Cristo estamos crucificados, resucitados, y la crucifixión implica la muerte al pecado. Cristo fue crucificado para que nosotros muramos al pecado,
nosotros somos resucitados. Él fue resucitado para que nosotros seamos resucitados espiritualmente y vivamos ahora para Él. Entonces estamos hablando del vivir con Cristo o del estar unidos a Cristo. Esta unión con Cristo, algunos le han llamado que es unión mística. ¿Por qué mística? No vamos a decir que es mística porque es esotérica, oculta, porque se nota, sino porque tiene un cierto misterio. Las comparaciones con las que se ponen en la Biblia la unión con Cristo son varias. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 se dice que es como la rama está unida a la planta de la vid, que nosotros somos los pámpanos o la rama y Cristo es la planta de la vid o la uva. Pues aunque ese es un simbolismo bonito, sigue siendo misterioso porque de todas formas no dice todo. La unión con Cristo nuestra eso la simboliza porque debemos estar en Él para producir frutos, pero no alcanza a decirlo todo. Nosotros no somos ramas ni Él es una planta. Es una forma de simbolizar que cuando estamos unidos a Él por su palabra producimos fruto. Pero lo otro, hay otros simbolismos también como el que pone Pedro, como las piedras en una construcción alrededor de la viga principal o de la piedra angular. Él sería la piedra angular, nosotros las piedras secundarias de una construcción, pero igual, lo que querría decir es que nosotros tenemos que juntarnos alrededor de la voluntad del Señor, como iglesia, juntos vivir para la gloria de Él, pero todavía no alcanza a especificar exactamente cómo es que Cristo está unido a nosotros. Otra forma que todavía es más íntima y personal y que es más significativa para muchos está en Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo habla de que así como el esposo está unido a la esposa, así Cristo está unido a la iglesia y pone el ejemplo y dice que porque Cristo murió por la iglesia como el hombre se debe sacrificar por su esposa. Pero no es lo mismo que un hombre se una a su esposa a que una iglesia o un grupo de creyentes o cada creyente esté unido a Cristo. Y para eso es muy importante verlo, buscarlo por acá, en Efesios capítulo 5 mismo, en el último versículo de Efesios, capítulo 5, después que él da todo este ejemplo, el versículo 32, perdón, en el penúltimo dice, grande es este misterio, 5:32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque él pone todo este ejemplo de que el hombre debe sacrificarse por su esposa, de que la esposa debe respetar a su marido, que él la debe amar, que ella lo debe valorar y ayudar, que así como la iglesia debe someterse a Cristo, la esposa debe buscar que el hombre sea saliendo adelante y que él como Cristo se sacrificó por su esposa, el hombre sea amándola sacrificialmente a ella, que juntos caminen y todo eso yo lo he utilizado varias veces para mi propia vida y para los demás en enseñanza sobre la relación matrimonial, aunque esto es muy íntimo y ya muy personal, sigue siendo un misterio, porque no es exactamente la relación que nosotros tenemos con Cristo, la relación que tiene la mujer con el marido, porque hay cosas que nosotros vivimos como esposos que no vive uno con Cristo. Entonces, sigue siendo mística en ese sentido, de que tiene cierto misterio, porque no se puede comparar con nada. ¿Sabe con qué otra cosa se compara en Juan capítulo 14, 15 y 16? Con la unión, y es más misterioso todavía, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que obviamente es una unión que nadie tiene, sino solamente las tres personas de la divinidad, pero dice que así como mi Padre me envió, yo los envío, que así como mi Padre me ha amado, los ama, si ustedes me obedecen, y empieza a meternos en esa relación intratrinitaria, pero igual, no es exactamente igual porque la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es entre las tres personas de la divinidad y es particular y distinta a la relación de Cristo con nosotros. Pero sí nos dice cómo se hace efectiva. ¿Cómo se hace efectiva esta relación? ¿Cómo es que nosotros en la práctica, después de que Dios lo planeó, el Padre, después de que Dios Hijo lo ejecutó en la humanidad, muriendo y resucitando por nosotros, que somos unidos a Cristo? Esta unión espiritual. Mismo Romanos capítulo 8, decíamos que en el versículo 17 dice, bueno, vamos al 16. El Espíritu mismo, Romanos 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estamos unidos de tal forma a Cristo
que somos como si fuéramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción, no somos iguales que Cristo en el ser hijo del Padre. Hay una diferencia, obviamente, abismal diferencia, pero se nos dan los mismos derechos porque estamos representados por Él y unidos por Él. Se nos dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de la gloria de Cristo. Entonces es el Espíritu Santo el que cuando viene a nuestros corazones, al darnos el llamamiento para creer en Cristo, nos une a Cristo y al darnos la fe en Él. Y entonces si seguimos caminando guiados por el Espíritu de Dios, seguimos estando unidos a Cristo. Ahí está la respuesta. No es la respuesta que la gente quisiera, no es una doctrina, no es una cantidad de ritos religiosos, no es ni siquiera una denominación eclesiástica, que hay muchas de sana doctrina. Es el mismo Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente, el que lo une a Cristo. Y mientras el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, somos de Cristo. Y en ese mismo capítulo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Esa unión es espiritual, porque en la Biblia lo espiritual no es algo religioso, no es algo sentimentalista, no es algo moralista, es el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Él vino a darnos unión con Cristo y Cristo mora en nuestras vidas por la presencia del Espíritu de Dios, que aunque es distinto de Él en persona, es quien nos trae a Él por ser uno con Él y con el Padre a morar en nuestro corazón. Por ser un solo Dios junto con el Padre y con el Hijo, el Espíritu Santo, nos une a Cristo. Estamos unidos a Cristo. ¿Cuál es el gran problema entonces para poder caminar como Cristo? No recordar que somos unidos a Cristo. Somos unidos a Cristo cuando somos llamados, somos unidos a Cristo cuando somos convertidos, somos unidos a Cristo cuando somos justificados, cuando somos adoptados, cuando somos transformados, cuando somos santificados, cuando somos preservados para perseverar, cuando somos glorificados al final. Siempre estamos unidos a Cristo y nunca va a dársenos nada si no es por medio de Cristo. Es por medio de Él que nosotros vivimos hoy y podemos estar juntos. Decíamos hace un rato que estábamos orando por las peticiones, oramos por la salud de Carlos, por la salud de la hermana Edilia también. ¿Cómo ha seguido? Hay que seguir orando. Y estábamos orando por la salud de varios hermanos que han estado también decaditos. Pero esta es una de las grandes bendiciones. Cuando estamos unidos a Cristo, podemos decir lo que dijo Pablo: para mí el morir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque no sé qué escoger, dijo un determinado momento, si estar acá o partir, porque sé partir y estar con Cristo, lo cual es mejor. Si estamos con Cristo, entonces en vida o muerte estamos con Él, pero al mismo tiempo no solo partiendo, sino estando acá mientras pasamos la enfermedad, mientras pasamos la dificultad, mientras pasamos la lucha. Él nos consuela, Él nos alienta, Él nos da la certeza de que el Padre está con nosotros. Leía en estos días, hoy creo, un artículo sobre la depresión en los cristianos, que hay cristianos que se deprimen, y el artículo citaba depresiones en Lutero, depresiones en varios personajes bíblicos, no continuas, pero sí muy fuertes y agudas. Un Elías fue una persona que se deprimió muchas veces y fuertemente. Depresiones, yo sé, también he leído estados muy fuertes de bajo ánimo en Spurgeon y en otros hombres de Dios que fueron se deprimieron bastantes, pero aunque se deprimieron en determinados momentos, no dejaban de tener el gozo del Señor y después eran levantados, como dice Pablo, aunque estaban caídos no estaban destruidos, aunque estaban perseguidos no estaban angustiados, aunque estaban atribulados no estaban desesperados, porque Cristo estaba con ellos. Entonces el asunto no es que el cristiano sea perfecto y que nunca tenga tristezas, que nunca tenga desespero, que nunca tenga angustia, sino que aún en medio de la angustia y de la desesperación, como nos hace falta alguien que nos aliente y que nos abrace, Cristo está con nosotros por la presencia del Espíritu de Dios. Y nos recuerda que somos hijos de Dios, nos recuerda que vamos al Padre en la eternidad y nos recuerda que Él nos provee todo lo que necesitamos, porque Él pagó por eso, por nosotros. Por lo temporal sí, pero por lo eterno más aún.
es por lo que realmente Él pagó. Y junto con lo eterno viene lo temporal, para vivir para su gloria. Pues bueno, mis hermanos, mire, después de esto vamos a orar. Yo he venido orando estos días que hemos estado en ayuno y oración. Yo voy a mostrar, hay varios libros. Esto es bonito porque este libro salió en el 2000 para siempre que uno empieza año, empieza a revisar qué pasó con uno y con la iglesia, ¿no? Este libro habla de 8 características básicas para una iglesia saludable. Hay libros de un ministerio más nuevo que se llama 9 Marcas, que habla de 9 características. Y dentro de las características de Neymar, ese ministerio, citan predicaciones positivas, teología bíblica, entendimiento bíblico de las buenas nuevas, de la conversión, del evangelismo, de la membresía, disciplina bíblica, discipulado y crecimiento bíblico y liderazgo bíblico en la iglesia. Todas esas cosas, sobre todo, son de doctrina, de enseñanza, porque en la antigüedad lo que más se quería era que se enseñara y se predicara bien, se siguieran las ordenanzas, bautismo y cena, y se hiciera la disciplina bíblica en la iglesia. Pero ya con la modernidad nos dimos cuenta, no porque no haya pasado antes, sino que hay temas que también tenían que tratarse, como evangelismo había que tratarse más, que también lo tratan Neymar, pero como oración, como adoración. Y aquí este libro habla de liderazgo capacitador, ministerio según los dones, espiritualidad ferviente, que incluye la oración, estructuras funcionales, culto inspirador, células o grupos o redes familiares integrales, evangelismo según las necesidades y relaciones afectivas. Y en este último tiempo la Iglesia Bautista a nivel de Colombia ha tomado las 5 funciones vitales, le ha llamado así, porque también habla de la salud de una iglesia que trabaja la red de multiplicación. ¿Cuáles son? Las siglas son de la palabra pesca. P de proclamación, E de enseñanza, S de servicio, C de compañerismo y A de adoración. Nosotros en la iglesia hemos resumido conocer, amar y servir. Pero lo mismo, en conocer tenemos enseñanza y adoración, en amar tenemos compañerismo y en servir tenemos el propio servicio y la proclamación. Entonces estas 5 áreas de proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo y adoración son importantes para orar. ¿Y qué hemos hecho? El lunes pasado, el sábado se oró en general por varias peticiones de la iglesia de funcionamiento para este año. El domingo pues oramos también por el culto del domingo y por todos los cultos y las labores dentro de la iglesia para los cultos para todo el año. Y desde el lunes empezamos a interceder por estos 5 puntos: proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo, adoración. El lunes estuvimos orando por colorados, porque la proclamación incluye la plantación de iglesias, el evangelismo, las misiones, orando por el pastor Héctor, la hermana Mercedes, el hermano misionero Héctor Dávila, orando por Carlitos, por Marcos, por el equipo que ha estado trabajando en Colorados, y orando porque cada uno de los creyentes de la Iglesia Bautista del Buen Pastor, y ojalá de cada iglesia, sean evangelistas. Cada persona, aunque no tenga el ministerio evangelístico como tal, formal, establecido, sí tiene el evangelio y tiene el Espíritu de Dios para poder presentarlo. Que seamos una iglesia con una cultura evangelística y no solo con programas evangelísticos, que en las redes familiares también evangelicen, que todos los líderes evangelicen. Proclamación, y oramos por los vecinos y oramos para que conozcan el evangelio en los diferentes lugares y porque Dios convierta verdaderamente personas en donde estamos predicando. Ayer estuvimos orando por la enseñanza, predicaciones, enseñanza, maestros de escuela dominical, maestros de instituto bíblico, el IVIVA, Instituto Bíblico Bautista, para que funcione este año, para que venga más gente, para que haya más maestros que sean más conforme a la voluntad del Señor en la iglesia, para que haya más maestros de escuela bíblica, de liderazgo, de diferentes programas, de las mujeres, de los que enseñan a niños, los que enseñan a diferentes áreas de la congregación, los que discipulan, para que tengan un corazón primero de amor por la palabra y por el estudio. Tengo una preocupación con la enseñanza y la voy a expresar de nuevo el domingo, y es que los que enseñamos no seamos tan amantes de aprender diligentemente la palabra de Dios como de enseñarla, pero después que sean siendo tan diligentes y tan amantes de aprenderla,
tal vez no seamos tan diligentes y tan amantes de preparar la enseñanza, porque el Espíritu de Dios no solamente me usa cuando enseño, sino cuando preparo la enseñanza. Entonces, por predicadores y por maestros de la iglesia y de las diferentes iglesias, por el IBIBA, Instituto Bíblico Bautista y demás. Y hoy hemos estado orando por el servicio en la iglesia. ¿Qué es servir? ¿Qué será servir? Muy bien, mi hermano, muy bien. Dejar el orgullo y disponerse a servir, o sea, ser más humilde. Decíamos hace unos días cuando hablamos del tema de la humildad, teniendo como referencia que Cristo se hizo hombre, que la humildad no es pensar mal de uno, es pensar menos en uno y pensar más en los demás. Porque por orgullo pensamos mucho en nosotros y no pensamos en los otros. Pero cuando hay más humildad pensamos más en los otros y dejamos de estar tan metidos en nosotros mismos. Pues si pedimos porque haya más servicio en la iglesia, yo pensaría que porque haya en cada persona de la iglesia más disposición para servir ayudando, colaborando en lo que haya que colaborar. ¿Cómo se puede ayudar y colaborar? Porque el ministerio significa servicio y el servicio es ayudar, colaborar. Se ayuda ofrendando, se ayuda aseando, haciendo aseo, se ayuda ordenando u organizando lo que uno tiene que hacer en la iglesia, ¿no? Arreglando, como Carlito nos ha ayudado aquí arreglando logísticamente aquí algunas cosas, como en estos días la reja allí de la casa pastoral. Arreglar, eso es servir, eso es ayudar, porque usted pone los dones o los talentos que tiene al servicio del Señor. Reparando lo que se daña, organizando, o sea, administrando, las personas que tienen el don de administrar también, ayudando a saber cómo coordinando también, cómo coordinar. Eso es servir, es buscar la manera de, para el bien de los demás, poner los dones que uno tiene, pensar menos en uno. Ahora, eso dentro de la iglesia, en los cultos y cosas de la iglesia, pero también afuera. Necesitamos orar también, y hemos venido haciéndolo, por mayor posibilidad de servir socialmente a personas. Viendo las peticiones en estos días de oración, viendo la televisión, ¿cuál es el tema que más tiene la gente en la cabeza hoy y que parece que es lo que más necesita? Salud. Dirían los esotéricos y la gente del mundo, salud, dinero y amor. Pero hoy en día hay mucho énfasis en la salud, por el boom del otro pico de la pandemia y todo lo demás. Entonces, las personas están asustadas, varios sí están realmente contagiados, otros simplemente tendríamos alguna virosis normal, pero muchos están asustados y muchos están pidiendo por sí mismos y por los demás. Pues, ¿en qué podemos servirles? Primero orando. Pero segundo, yo quisiera este año ver cómo podemos servir a las personas en esa área. No sé si hacer algún programa especial, lo hemos hablado la otra vez con Leonardo, en la parte y él se ha expuesto en la parte de psicología, siendo un buen hombre de Dios, para con la palabra de Dios y con sus herramientas en la parte profesional, pero usando como base la palabra de Dios y el Evangelio, servir a las personas que tengan problemas depresivos y situaciones de conflicto por la misma salud física que está repercutiendo en la salud emocional, orando por ellos. Obviamente todavía tenemos inmigrantes y desamparados que piden. Queremos este año, con el favor de Dios, formalizar el hecho de ayudar de alguna forma a estas personas. Eso sería servicio social. Y el servicio más grande que podemos prestar a la comunidad es evangelizar. En esta iglesia tenemos servicio o servir dentro de proclamar y servicio. Tenemos las dos cosas, proclamación y servicio en servir. Creemos en conocer, amar y servir incluye también el evangelizar, porque lo que más necesita la gente es que evangelicemos. ¿Qué tal si oramos por eso? Por la necesidad tan grande que hay de salud a nivel general y porque Dios nos dé un espíritu de servicio. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has dado mucho, Señor, tú nos has dado tanto, Rey. De estas marcas de una iglesia saludable o de estas características de una iglesia saludable, de estas funciones vitales de la iglesia, tú nos has dado todas, aunque no las hemos ejercitado, ni tampoco, oh Santo Señor, las hemos desarrollado a la perfección todas, pero tú sí nos has dado de una u otra forma
exposición de tu palabra, una comprensión bíblica, teológica, un entendimiento bíblico del evangelio, de la conversión, del evangelismo, de lo que es ser miembro de una iglesia, de lo que es de ser disciplinado por una iglesia, de lo que es ser discipulados, de lo que es ser líderes conforme a tu palabra, de lo que es ministrar según tus dones, de lo que es ser fervientes en nuestra espiritualidad, de lo que es tener estructuras flexibles para poder funcionar y no simplemente tener cargos o rangos para que nos llamen de una u otra forma, del querer hacer los cultos de forma que inspiren, del querer tener grupos familiares o redes familiares, el evangelizar según las necesidades y el relacionarnos entre nosotros. Esto se resume, Señor, en proclamar, enseñar, servir, compañerismo y adoración. Pero hoy estamos orando por el servicio, Señor, y necesitamos un espíritu de siervos. Tú no nos has llamado a nosotros de otra forma sino siervos. De hecho, nos has llamado más que siervos, amigos. Pero si somos tus amigos, si te amamos, lo has dicho también en tu palabra, Señor Jesús, debemos obedecerte. Y tú nos mandaste a servirte a ti, servir tu reino y a servir a los demás en tu nombre. Señor, danos un espíritu humilde, danos un espíritu sencillo, danos un espíritu que renuncie al estar tan enfocados en nosotros mismos y el enfocarnos más en los demás. Y tengo que orarlo, Señor, y tenemos que pedirlo de forma concreta, porque muchas veces pensamos que el servir es buscar ayudar a otros, pero todavía enfocándonos en nosotros mismos. Es decir, a veces queremos servir supuestamente, pero según nuestros criterios solamente, según nuestras expectativas de servicio, según nuestros caprichos, según nuestros antojos, y si no nos dejan servir o si no nos permiten servir o si no vemos la oportunidad de servir como nosotros queremos exactamente, no servimos. Y eso no es servicio, Señor. En la iglesia necesitamos siervos humildes que puedan servir según las necesidades de la iglesia, que quieran servir según las necesidades de la iglesia, de la comunidad alrededor de la iglesia, de la congregación, de la comunidad alrededor de la congregación, que quieran servir humildemente, no solo haciéndolo según las necesidades, sino también sometiéndose humildemente también a la dirección de la iglesia, a lo que acuerden los líderes de la iglesia, a lo que se le comisione en la iglesia, a lo que se le delegue en la iglesia, Señor. Es incongruente un servicio o un espíritu de servicio que no se somete a una dirección para servir, primeramente a la tuya y segundo, Señor, la que tú establezcas en cada iglesia, en cada congregación. Danos un espíritu de siervo, Señor. Necesitamos ese corazón que sirve, ese corazón genuino, ese corazón que late, oh Santo Señor, por ti y por tu pueblo. Necesitamos que tú incrementes en nosotros, Señor, también el deseo de ayudar a los que están a nuestro alrededor. Tú sabes cuántas necesidades pasan por acá, por este lugar, Señor. Tú sabes, Señor, cuántas necesidades hay alrededor de la Quebrada Seca, la 31, la 23, la 22. Tú sabes, Señor, cuántos inmigrantes han pasado no solamente por alrededor de nuestro local de culto, sino han entrado, Señor, incluso y han buscado para sus necesidades y en lo que hemos podido hemos colaborado. Pero también sabes cuántas personas alrededor nuestro necesitan que les sirvamos en algún área. Y especialmente, como lo decíamos hace un rato, hoy muchos están sufriendo por su salud. Pedimos tú traigas sanidad, Señor, sobre aquellos que están enfermos. Aquellos que están enfermos de pánico también, pensando que se pueden enfermar o que con su enfermedad pueden morir. Aquellos que están enfermos sin Cristo, porque no encuentran esperanza para la eternidad si mueren. Pero aquellos que aunque tienen a Cristo todavía están desorientados, porque el creyente más fiel puede tener momentos de oscuridad o de desilusión o de desánimo en su corazón. Pedimos que tú traigas ánimo, que tú traigas sanidad, Señor, que tú cures, que tú sanes, que tú limpies, Señor, las heridas, que tú sanes las dolencias, pero que tú también purifiques y guardes los corazones. Tú que eres fiel, tú que eres fiel, cumple conforme a tu fidelidad, Señor, y obra conforme a tu fidelidad, no conforme a nuestras inconstancias y a nuestras debilidades. La mejor y más constante fe en el corazón de un creyente aún tiene tiempos de incredulidad o tiempos de
flaqueza en su fe. Aún el que persevera más tiene momentos de desánimo, de desaliento, Señor. Aún el que más está confiado en que tú le ayudarás tiene momentos de duda o de confusión. Aún el que mejor ha administrado sus finanzas, su vida económica, su vida de negocio, su vida laboral, su vida física, su salud, Señor, en algún momento mi Rey se siente desorientado en estas áreas y en algún momento tiene pérdidas o tiene dificultades. Pero tú eres fiel, tú eres la roca firme, tú eres el fiel sustento de tu siervo, Señor. Y hoy pedimos para que tú seas fortaleciendo nuestras vidas en tu fidelidad. Y ayúdanos a servir a los demás precisamente para que encuentren en Cristo salud y satisfacción y fortaleza para sus vidas físicas, para su alma y para todo su ser. Señor, tu bondad nunca falla. Tú eres por los siglos, oh Santo Señor, nuestro Padre, por la obra de Cristo. Oh Dios, tu fidelidad es grande, Señor. Aunque la noche sea oscura, aunque el tiempo sea duro, aunque la situación sea aflictiva, Señor, nuestro corazón está gozoso en medio de todo, porque tú estás con nosotros, estamos unidos a Cristo. Y pedimos que nos ayudes a servir a otros para que encuentren este mismo gozo, esta misma satisfacción, esta misma constancia de consuelo, de alivio, de reposo, de descanso, aún en medio de la más tremenda situación. Y que cuando tengamos tiempos de libertad, de dificultades, que pareciera que nada estuviera dañándonos, podamos dar gloria a ti, servirte con más fuerzas a ti, Señor. Que a tus hijos no les impida servirte porque tengan dificultades, que las dificultades económicas, familiares, financieras, de salud, de cualquier tipo, sociales, relacionales, Señor, no sean un impedimento para servir, porque el servir no se trata de nosotros, se trata de ti y de tu reino, se trata de la gente a la que tú nos envías. Si pensamos mucho en nosotros, nunca serviremos, o por lo menos no seremos más siervos como Cristo. No se trata de nosotros, se trata de ti, de tu reino y de aquellos a quienes tú nos envías, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ellos, pero que tampoco nos distraigamos, Señor, cuando tengamos estabilidad, cuando tengamos bienes, sirviéndonos a nosotros mismos, agradándonos a nosotros mismos, contemplándonos a nosotros mismos, satisfaciéndonos a nosotros mismos y al pequeño círculo de los que están a nuestro alrededor, familiares o personas más cercanas e íntimas. Señor, hay más gente, tenemos que empezar con los nuestros, pero hay más personas a nuestro alrededor que solo nosotros, que solo nuestros familiares cercanos, que solo nuestros familiares extendidos, que solo nuestros amigos, están nuestros vecinos, y hay más personas que en nuestra iglesia, hay personas alrededor de nuestra congregación, en nuestros trabajos, alrededor de nosotros, en todos lados hay necesidad. Señor, muéstranos la necesidad, ayúdanos a servir conforme a la necesidad. Y si la salud es la necesidad de este tiempo, Señor, abre oportunidades para que tus hijos de esta iglesia y de cada iglesia, Señor, encuentren cada día más peticiones de personas para orar por salud, y que con confianza puedan orar a la distancia, si es virtualmente, o llegar cercanos a ellos presencialmente, confiando en ti, siendo prudentes, y orar por las personas, y que al orar por ellas y por sus necesidades se encuentren, que les presentamos el Evangelio y se encuentren con el Salvador. Por tu fidelidad, Señor, haznos fieles como tú. Oh, mi Dios, cada momento, Señor, podemos decir que tú has sido fiel. Cada instante podemos decir que tú has sido fiel. Enséñanos a servir fielmente a ti, Señor. Nada nos falta para servir, nada nos falta para hacer tu obra. Todo lo que necesitamos lo tenemos, y entre más tengamos en todas las áreas de nuestra vida, más fieles debemos ser a ti, Señor, y más pensar en servir a los demás. Gracias, oh Dios, gracias, oh Rey. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta noche, los que han estado con nosotros conectados, los que estamos acá, los que podemos darte gloria. Gracias por permitirnos levantar nuestras manos y nuestra voz a ti. Gracias por tu fidelidad, nos tienes hoy con vida, pero la vida es para vivirla para tu gloria, Señor. Que agradezcamos usándola,
para servirte. Han dicho por ahí que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y tú nos has llamado a que el que más grande quiera ser, sirva más. Y podemos también decir mejor a los demás en tu nombre, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. Elevamos una acción de gracias por este año y te pedimos, oh mi Rey, que nos permitas continuar en estos días oración, orando, Señor, también por el compañerismo y por la adoración en tu iglesia, la intercesión, los cantos, los ayunos, las vigilias, las actividades de compañerismo, las redes familiares, las actividades particulares entre nosotros, el asociarnos, el amarnos, que todas estas cosas también se involucren dentro de la congregación, Señor, y que la situación no nos impida servirnos en tu nombre y servirte a ti, sirviendo a los demás, juntándonos para poder compartir en tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Rey, gracias, oh Señor, gracias, oh Jesús, gracias, oh Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, oh Rey, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Aleluya, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor y dejamos en esta noche en el nombre de Jesús hasta acá. Dios lo bendiga.